Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ustedes disculparán porque no estamos acostumbrados a hacer transmisiones en vivo. Y menos en vernos en pantalla en Sí, vivo. exacto, porque además ahorita tenemos una pantalla aquí enfrente de nosotras, entonces es un poco raro. Así que bienvenidas, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Hoy tenemos un programa especial, es un programa en vivo, normalmente nos escuchan, solo nos escuchan, ahora nos escuchan y nos ven. Así que Qué bienvenidas y compromiso, qué bienvenidos. Sí, sí, compromiso. sí, sí nos bañamos y sí nos peinamos. Estamos desde el Instituto San Miguelense, hoy celebrando la Feria de Universidades 2022 desde San Miguel de Allende. Seguimos, ¿no? Desde Dragón Estéreo. Y si es la primera vez que nos escuchan, si no nos han escuchado antes, queremos invitarlos. A que escuchen Cosmos Femenino. Sí, primero cómo nos llamamos, ¿no? Sí, o sea, Sí. qué bueno que ya nos conocen. No, Bienvenidas, bienvenidos a Cosmos Femenino, Explorando ser mujer. Es un programa que trata sobre temas de sexualidad, arte, ciencia, música. Y pues queremos invitarlos a que escuchen también algunos de nuestros episodios pasados, porque además, haciendo una pequeña selección, tenemos la verdad cosas bien interesantes. Hemos hablado sobre virginidad, el modelo de las 5 R's. ¿Qué significa lo que vestimos? Hemos hablado también sobre orgasmo femenino. Diferencias en el lenguaje corporal y oral entre los géneros. Que además ese es un tema bien interesante traído con este libro de Helen Fisher. ¿No? Desde el acercamiento antropológico. Hemos hablado también sobre ajedrez e inteligencias, porque además el ajedrez es un juego que hay muy pocas mujeres que lo utilizan. Entonces, bueno, hay también sobre depresión en la maternidad y de cosas sobre sexualidad. Hemos platicado sobre Salud mental también y sexualidad, juguetes sexuales. Problemas sexuales, fantasías sexuales, arte terapia. Entonces, pues hay bastante tela de donde cortar, así que pues los invitamos a que ¿Y quiénes somos? Cosmos Femenino, explorando ser mujer. Y que además nos encuentran en Spotify y nos encuentran también desde Dragón Estéreo. ¿Y usted se llama cómo? Ana Cuellar. Y Ana María Ocaña, servidores. Bueno, después de ese pequeñísimo introducción, el programa del día de hoy va a tratar, bueno, nuestra mujer estrella. Normalmente nuestros programas están desarrollados, traemos a una mujer estrella y después platicamos sobre algún tema de sexualidad y al final damos alguna recomendación. Entonces, la mujer estrella del día de hoy, estamos seguros que lo conocen, pero no la van a reconocer por su nombre. Ella se llama Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Salud. Sí, era escritora, pensadora, además fue premio Nobel en el 45. Entonces sabemos que ya que escuchen su nombre artístico, van a decir, sí. Pues sí. Pues sí, porque además... Y si no la conocen, vale la pena que vayan a revisar algo de sus ensayos, escritos, poemas. Tiene un montón de información, es muy interesante y se llama... Bueno, ella es Gabriela Mistral. Ya cuando, bueno, ¿por qué traemos a Gabriela Mistral, a nuestra mujer estrella del día de hoy? Pues la idea del día de hoy es que como estamos dentro de la Feria de Universidades, queremos platicar sobre el papel de la mujer en la educación, ¿no? Entonces, ¿a quién trajimos? ¿No? A Gabriela Mistral. Ella ayudó, bueno, formó parte del comité de la reforma educativa que hizo José Vasconcelos. Ella no es mexicana, aunque muchísima gente la conoce porque hay muchísimas primarias que tienen su nombre, como Gabriela Mistral. Es cierto. Y se cree, y hay mucho amor hacia ella, porque se creía que era mexicana, o muchos mexicanos creen que es mexicana, pero en realidad ella es chilena. Y este año se cumplen los 100 años, se conmemoran los 100 años de su visita a México, que fue justo en el 22, cuando es convocada por José Vasconcelos. Entonces, bueno, ¿quién es ella? Ella es Gabriela Mistral, nació en Chile en 1889, o sea, siglo XIX, y murió en 1957 en Estados Unidos. Era una escritora, pensadora, militante y gestora de una educación pública y democrática. En el 45 ganó el premio Nobel de Literatura.
Tiene a su haber 3 libros de poesía y un volumen de prosa que alcanza los 300 o 400 textos publicados en diversos países del mundo, muchos de ellos dedicados a problematizar sobre el rol de la educación pública y el Estado, los profesores y la pedagogía y la niñez. Porque además, pues fue justo en un cambio, ¿no? Del modelo educativo y de cómo se daban clases, derechos de los niños, derechos de las propias mujeres a recibir educación y sobre todo la democratización de la educación, el acercar la educación A las masas, al pueblo, a las comunidades. Entonces, bueno, ella, su verdadero nombre es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Y pues ella toma el seudónimo de Gabriela Mistral, utilizado por primera vez en el poema del pasado en 1908. Entonces, antes de eso, pues ya no se le conocía como Gabriela Mistral. Cuando ella llega con José Vasconcelos en el 20, ya había una escuela con su nombre y ya había incluso una escultura de bronce de ella. Entonces ya era una celebridad. Ya era famosa. Ya era famosa porque además ella estuvo muy metida en estar buscando, yendo a comunidades y ir a los pueblos y hacer algo que eran las escuelas al aire libre, que eso no existía. Entonces, bueno, aquí en México se le han hecho muchos estudios porque es una persona muy importante en México. Entonces, la poetisa chilena anduvo por gran parte del país para llevar su mensaje, para buscar redimir a las clases populares, en especial al campesino y al indígena, para integrarlos en la nación por medio de la educación. Elaboró libros de texto y contribuyó en la formación de las misiones culturales. Entonces ella formó a grupos de profesores e intelectuales que capacitaban a profesores de comunidades rurales y aisladas. Además participó en la campaña de alfabetización y en congresos de maestros normalistas y profesores. O sea, tiene un valor muy importante el trabajo que hizo ella. Ella iba a lugares súper apartados de la sociedad y les decía a las comunidades, lleven a los niños a tal día y a tal hora en tal lugar. Y entonces ahí educaban libremente. Entonces, pues algo que todavía se hace en muchas comunidades como en Chiapas, ¿no? Se utilizan como este tipo de sistemas de educación y pues muchos vienen a partir del trabajo que ella hizo en México. Y que además pues le tocó a ella durante la dictadura de Pinochet. Entonces, pues tampoco que ya no quiso regresar a Chile. Pues se quedó aquí muchos años y luego se fue a Estados Unidos muchos años, y regresó solo un par de veces para allá. Pero tanto aquí como allá, es una persona muy importante, ¿no? Además, ella se dedicó a demandar la existencia de vacaciones de invierno, la lucha por abrir las escuelas para todas las clases sociales y los bajos salarios. O sea, ella siempre se opuso a los bajos salarios de los profesores. O sea, ya estamos hablando de principios del siglo XX y seguimos con los mismos, o sea, seguimos considerando que la educación y que el que gestiona la educación y el que da educación no merece la remuneración, ni merece el apoyo, ni merece ¿no? Cuando en tus manos está la formación de personas, ¿no? Sí, ella hizo una redefinición de la educación pública, en primaria sobre todo, sobre la diversidad cultural de ideas y de pensamientos. También es por eso que muchas de sus escuelas son primarias las que llevan su nombre. Okay. Y es muy chistoso porque ella, mucho de su ideología venía de un montón de pensadores, pero principalmente de dos, de Rabindranath Tagore, que era un bengalí muy famoso, que también creo que fue premio Nobel de Literatura, y de León Tolstoy. Entonces dice, son dos intelectuales más conocidos como escritores y artistas que como educadores, pero que en distintos momentos habían fundado escuelas experimentales en sus propiedades feudales donde practicaban la igualdad social y la no discriminación. Entonces, ¿cómo? O sea... Sí, estás hablando de el siglo pasado, de principios del siglo pasado. Sí, pero a veces pareciera que es mucho tiempo porque venimos de un siglo ahora o de algunos años en donde todo es rápido y ¿no? Y la manera en la que buscamos información y en la manera en la que queremos información, todo es muy rápido, pero en realidad 100 hay cosas años que no han cambiado, sí. no es nada. Y hay cosas que no han cambiado.
Y bueno, pues esta mujer, además de todo lo que hizo con la reforma, es que no les traje tanto información sobre la reforma educativa, porque justo como se acaban de cubrir 100 años de su llegada a México, se hicieron una serie de charlas, entonces aquí van como las primeras recomendaciones. Se hicieron una serie de charlas en donde se habla exclusivamente de su trabajo en México. Entonces, hay dos. Las encuentran como la enseñanza, una de las más altas poesías de Gabriela Mistral, que es una conferencia que se hizo además a través del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, en colaboración con Chile, pues con la Embajada de Chile. Ujú. Y también encuentran otra en Facebook que se llama Gabriela Mistral, maestra de América, a 100 años de la Reforma Educacional de México. Entonces, bueno, estas son dos de las primeras recomendaciones, porque creo que es una mujer en la que vale muchísimo más la Sí, pena claro. ahondar, ¿no? Que media hora no sería suficiente. Además, en Chile hay un museo, el Museo de la Educación de Gabriela Monroy, No, Gabriela Mistral. Monroy, Gabriela Gabriela Mistral. Mistral, Ajá. cosa que se me hizo muy interesante que existiera un museo de la educación. Entonces me puse a buscar qué hay en México y no hay nada. O sea, tenemos por parte de la SEP tiene en su edificio, tiene un pedacito que pueden utilizar como museo, Ujú, ujú. pero lo están utilizando ahorita nada más como para cosas prehispánicas y cosas así. Pero no hay como tal un museo que hable Sobre la sobre la educación educación. en México. Lo que está muy interesante del Museo de la Educación de Chile es que es un museo virtual, entonces podemos visitarlo de alguna manera desde donde nos encontremos, le damos clic y lo encuentran así como Museo de la Educación. Ya por último, para terminar sobre ella, quiero platicar pues que no se detuvo ahí, ¿no? Bueno, desde antes, ella llega en el 22 a México, en el 25 es nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones en Ginebra, Suiza. Asiste a distintos congresos por Suiza. En el 28 representa a Chile y Ecuador en el Congreso de la Federación Internacional Universitaria en Madrid. O sea, empieza ya a tener muchísimo peso. En el 30 se va a Estados Unidos y allí empieza a dar clases. También viaja por Centroamérica y las Antillas y colabora con las universidades de Puerto Rico. O sea, es una mujer que Qué tiene, maravilla. sí, Sí, y que qué además tiene un maravilla. impacto a nivel internacional. Eso es lo que creo que vale como muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Sí, claro. Y pues lo último, en el 45 es que recibe el Nobel de Literatura. En el 50 el premio Serra de las Américas de la Academy of American Franciscan History de Washington. En el 51 el Premio Nacional de Literatura en Chile. En el 53 es nombrada cónsul de Nueva York y también delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y hasta le hicieron honoris causa por la Universidad de Guatemala. Entonces, bueno, Un aplauso a la es una mujer. mujer, Sí. ¿no? Una poeta, una de las poetas más Poetisa. poetisa más importantes del siglo XX, maestra rural, educadora, que además consiguió uno de los galardones más importantes a nivel internacional, ¿no? De la De literatura. la literatura, y yo creo que además uno de sus mayores trabajos pues es el trabajo que hizo sobre la educación, ¿no? Porque esa es la cosa, ¿no? Con Gabriela Sí, Mistral claro. como que se le reconoce mucho su trabajo como poeta, como escritora, pero poco se le sabe como su trabajo como militante real en pro de la educación y a favor de una educación más democrática. Buenísimo. Ujú. Entonces, pues ahora platiquemos un poco sobre qué tiene que ver la educación y la sexualidad, porque, o sea, nos venden como que son cosas por separado, pero en realidad tienen muchísimo que ver, ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que entender primero que la educación sexual, primero, mucha gente dice, no existe educación sexual en nuestro país, y no es cierto. La educación sexual más importante es la educación que recibimos en casa. Más importante, me refiero, si lo consideramos en toda la población, un porcentaje relativamente bajo va a recibir educación sexual formal. Sí, aunque todo el tiempo estamos recibiendo educación sexual. Informal, Ujú. así es. Nosotros sabemos cómo se portan hombres, cómo se portan mujeres, cuáles son las relaciones entre las personas, cómo hay relaciones de poder, cómo hay relaciones de amor, cómo podemos tener una identidad de género, etcétera, 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 porque es la educación sexual que recibimos en casa o con los que son nuestros tutores o la gente que nos cuida. O en la escuela, ¿no?
en la escuela se refuerza y además no es solo hablar de, obviamente, del aparato reproductor, hablar de los pósters que venden en las papelerías y repetir como pericos que los testículos son los que producen los espermatozoides. Eso no es educación sexual. Es indispensable hablar de valores, hablar de diversidad sexual, de responsabilidad, de respeto, autoestima, prevención y muchas otras cosas más. Es que además creo que volvemos a caer en el tema que hemos tratado y trabajado desde hace, ¿no? Desde hace varios programas, que cuando hablamos sobre salud sexual no solo estamos hablando sobre reproducción. Es correcto. ¿No? Estamos o coito. Hablando, o coito. Estamos hablando sobre un montón de cosas que tienen que ver también sobre respeto, autoestima, dignidad, amor, violencia. De cómo nos construimos como personas. Lo hemos platicado en otras ocasiones. La sexualidad no es algo que dejas en la puerta del baño, ¿no? Cuando terminas de bañarte y te vistes para ir a la escuela o para ir a trabajar. Sí, o solo cuando necesitas protegerte y utilizar prevención, ¿no? Así es, la educación sexual tiene mucho que ver con quién eres, cómo te aceptas a ti mismo, cómo aceptas a los demás, tiene que ver obviamente con tu intimidad, con tu privacidad, tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tu presente, etcétera. Entonces es un tema que ha estado en el baúl de los temas difíciles. A diferencia de otros temas, siempre hablar de educación sexual o hablar de sexualidad es un tema difícil incluso dentro de la casa. Esto quizás se debe en parte a que puede estimular a que las personas tomen decisiones por sí mismos y eso puede... Y eso siempre como que no gusta. Aterrador. Vivimos en una sociedad en la que por el contrario se estimula el abuso hacia los demás y las faltas de respeto y la competencia mal Y además llevada. se reconoce, ¿no? Que así tiene que ser. Si yo tengo o ejerzo cierta situación de poder, entonces tengo que maltratar para que el otro entienda que, ¿no? Que yo llevo el poder y por eso me debes respeto, ¿no? El respeto es algo que es, valga la expresión, no es algo que tengas que construir. El respeto, eres digno de recibir respeto solamente por el hecho de ser persona. Resulta cada vez más evidente que muchos niños y niñas poseen información errónea sobre el tema, por lo que es preciso que se imparte educación sexual desde que lleguen al nivel preescolar. De esta manera se evitaría la asimilación de ideas distorsionadas, con mal contenido, difundidas por personas cercanas al niño o la niña, así como por medios de comunicación de fácil acceso, que en ocasiones trastocan, tergiversan el objetivo principal de este tipo de educación, que consiste en conocer el desarrollo natural del cuerpo humano, así como los alcances y límites de la conducta sexual de los individuos. Y aquí a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque cuando hablamos de educación sexual desde el nivel preescolar, yo creo que algunas personas luego darían como el grito al cielo, ¿no? ¿Cómo creen de qué le van a hablar a los niños? Y volvemos a lo mismo, es que cuando hablamos de educación sexual no es necesariamente... O sea, coital, no vamos a hablar de coito ni de masturbación. Y además ya en existe ese momento, un trabajo detrás de muchísimos educadores sexuales de qué tipo de material es el que se le debe de presentar a cada etapa del desarrollo psicosocial, ¿no? Así es, y entonces a través de este tipo de educación, que es la educación integral de la sexualidad, se busca disminuir muchos de los problemas que actualmente tenemos, por desgracia, y en el caso de adolescentes que pueden estarse metiendo en problemas sin tener plena conciencia de las responsabilidades que implica tener una conducta sexual y se enfrentan a una gran diversidad de problemas como son los embarazos imprevistos, la deserción escolar derivada de la maternidad y paternidad anticipada, las infecciones de transmisión sexual o relacionarse física y afectivamente con alguna persona que no va a permitir su desarrollo. Entonces, la educación integral de la sexualidad es un proceso en el que se busca enseñar y aprender a hacer que los aspectos de conocimiento emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, de acuerdo con la UNESCO, se basa en ofrecer conocimientos, habilidades, actitudes y valores que empoderen a los estudiantes por medio de contenido básico en hechos y evidencias relacionados con la salud sexual y reproductiva, de acuerdo con su edad y etapa de desarrollo. Exacto, ¿no? O sea, que no se malinterprete que porque vamos a tocar temas de sexualidad, ya, o sea, es desde el pensamiento del adulto, ¿no? Desde la construcción del adulto. No, o sea, así es. Quitémonos también esos malos tabús
y mitos que tenemos en la cabeza de la construcción y de cómo se tiene que dar la información hacia diferentes etapas. El clásico chiste, ¿no? De mamá, ¿cómo nacen los bebés? Y entonces la mamá se pone de 1000 colores porque no sabe ni qué explicarle y entonces hace todo un rollo aquí en su cabeza y le explica 400 cosas, cuando en la realidad lo que la niña o el niño quería saber es si nacen con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Entonces, ese es clásico, entonces hay que preguntar qué es lo que quieres saber de ese tema en especial, porque obviamente, como tú bien lo mencionabas ahorita, me pareció perfecto. Cada etapa de la vida necesitan diferentes tipos de información. Y siempre hay sexualidad, esa también es la parte, o sea, desde que nacemos ya hay sexualidad. Y el creer o esperar que toquemos estos temas hasta que sean huevitos, o sea, hasta que sean adolescentes o hasta que sean adultos. Ya emplumaron hasta que ya emplumaron. Pues no. Pues es que es justo, es de lo que hemos estado descubriendo, ¿no? Tú llevas o usted lleva toda la vida dando conferencias en adolescentes y es de reposición, todo el tiempo de reposición. Así es, entonces, entran nuevos adolescentes a esta masa. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Que no estamos atacando el problema realmente mucho antes. Eso, y también pensemos en que los papás de esos adolescentes también hay muchos pedazos de información que todavía no saben cómo pueden aterrizarlos. Porque además, obviamente, cada cosa que decimos está matizada por nuestras experiencias, nuestros valores, nuestro conocimiento, nuestro contexto, nuestro propio escenario, mi geografía, mi historia. Entonces, eso va a generar un filtro. Ahora bien, esto incluye hablar de la violencia, tanto de género como la violencia sexual. 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha tenido violencia física o sexual, ya sea por parte de su familia o por alguien más a lo largo de su vida, según datos proporcionados por la UNESCO. Está feo. Cerca del 20% de las mujeres y entre el 5 a 10% de los hombres reportan haber sufrido algún tipo de violencia sexual en la niñez. La violencia pone a la población, especialmente a niñas y mujeres, en riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, un embarazo imprevisto, entre otros problemas de salud y sociales. Entonces, la educación sexual existe, no podemos cerrar los ojos. Nosotros estamos educando sexualmente a nuestros hijos, desde incluso a lo mejor la sexualidad que desde antes de nacer ya hay una fantasía sobre el sexo de ese bebé y sobre incluso el color de la habitación o la ropa. Ya te estás pagando la universidad porque ya sabes que va a ser el próximo médico. Así es, o el casco de americano, o las zapatillas de ballet. Sí, claro, todo eso porque tiene que ver cómo vamos a ayudarles a construir nuestra identidad de género o la identidad de género de los niños, y tiene que ver también con la aceptación. Y más, es súper importante entender que la sexualidad de los niños sí o sí ocurre. Ahora, eso no significa que tenga que ver con la manera como los adultos adquirimos el placer, por ejemplo. Pero para los niños es muy importante y es parte de su sexualidad. No que sea un orgasmo, entiéndanme, sino el solo hecho de nutrirlos, el solo hecho de apapacharlos, de amarlos, de tocarlos, de decirles que los queremos, es parte de su desarrollo y de su desarrollo normal. No, y de ellos mismos también la parte de la exploración, ¿no? O sea, de tocarse, de quién soy, qué tengo. De irse reconociendo, claro. Qué partes me generan placer, qué partes me generan dolor. Entonces, siento muchas veces que el adulto olvida porque crecemos y ya, ¿no? O sea, asumimos que nacimos adultos, pero en realidad es un proceso. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, cuando eres bebé, vas haciendo como el juego de los ahorcados, ¿te acuerdas? En donde vas haciendo la imagen, pues te vas tocando y vas formando la imagen de tu cara, de tus ojos, de tu nariz, de tu boca, de tu que cuello. En el juego se ahorca. Bueno, es un juego. Pero me refiero al ir haciendo tu propia imagen en tu cabeza. Entonces imagínate un bebé que trae pañal todo el tiempo y cuando le quitas el pañal lo primero es, pues allá había un hueco de información, pongo mi manita ahí para ver qué hay. No te
toques, eres un cochino, sucio, no sé qué. No, por favor, no lo hagan. Los niños necesitan saber las partes del cuerpo, así como nos hace mucha gracia saber cuando están viendo sus manitas o los piecitos y están tocando y están reconociendo, están haciendo su propio mapa corporal. Eso también implica los genitales, eso también implica las piernas, eso también implica los brazos. Entonces déjenlos que ellos mismos exploren. Estoy hablando de bebés que se están explorando. Por favor, no hagan interpretaciones de adulto de lo sucio, de lo perverso, de lo etcétera. Y más bien amemos y protegemos a nuestros niños. Los niños merecen crecer sin miedo, merecen crecer en un ambiente amoroso. Hagámoslo. No nos cuesta nada y de eso forma parte la educación sexual integral. Pues bueno, ese fue nuestro programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Recuerden que nos encuentran como Cosmos Femenino, Explorando Ser Mujer, y que nos encuentran desde Dragón Estéreo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Oímos. Nos oímos. Sí, ya para la próxima nos oímos. Nos oímos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias. Quiéranse, cuídense. Chao. Adiós. Desde